Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el canal donde exploramos los capítulos más olvidados y fascinantes de la historia. Hoy viajamos a Argentina para recordar un momento clave en la lucha de clases y en la formación del movimiento obrero en el país, la Semana Trágica de 1919. A comienzos del siglo XX, Argentina se encontraba en pleno proceso de industrialización. La economía estaba en auge gracias a la exportación de productos agrícolas, especialmente carne y cereales, que eran demandados por las potencias europeas. Este crecimiento económico atrajo a cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría europeos, que llegaban al país con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida. Buenos Aires, la capital, se convirtió en un hervidero de diversidad cultural y social, con barrios enteros poblados por italianos, españoles, judíos y otros grupos, todos buscando un lugar en esta tierra prometida. Sin embargo, el rápido crecimiento también trajo consigo profundas tensiones sociales. La clase trabajadora, compuesta en gran medida por estos inmigrantes, enfrentaba condiciones laborales extremadamente duras. Jornadas de trabajo de más de 12 horas, salarios miserables, falta de derechos laborales básicos y la ausencia total de seguridad social eran la norma. Esta situación llevó al surgimiento de un movimiento obrero cada vez más organizado, con sindicatos que comenzaron a demandar mejoras laborales y condiciones de vida dignas. En este contexto de efervescencia social, con una sociedad en plena transformación, estalló un conflicto que sacudió los cimientos de la Argentina. Todo comenzó en enero de 1919, en los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires. Estos talleres eran propiedad de la familia Bacena, una de las más ricas e influyentes del país. Los trabajadores, hartos de las condiciones inhumanas a las que eran sometidos, decidieron organizarse y exigir mejoras laborales, como una reducción de la jornada laboral y un aumento salarial. La huelga, que en principio era una protesta por condiciones de trabajo justas, se transformó rápidamente en un catalizador para una explosión social más amplia. El conflicto escaló cuando la policía intentó reprimir a los huelguistas, utilizando una violencia desproporcionada que solo sirvió para avivar la indignación popular. Los disturbios que siguieron no fueron solo un enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas del orden, pronto se unieron a la causa grupos anarquistas y socialistas, quienes veían en la lucha de los obreros de Bacena una oportunidad para desafiar el sistema capitalista y las injusticias sociales de la época. Buenos Aires se convirtió en un campo de batalla, con barricadas en las calles, enfrentamientos violentos y una ciudad paralizada por la protesta. Durante una semana, Buenos Aires fue el escenario de sangrientos enfrentamientos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos. Los días entre el 7 y el 14 de enero de 1919 son recordados como uno de los episodios más violentos en la historia social argentina. Las fuerzas policiales, superadas por la magnitud de los disturbios, recurrieron a medidas extremas, disparando a quemarropa contra los manifestantes y utilizando tácticas de represión que incluían la tortura y la detención arbitraria de líderes sindicales. A medida que la violencia escalaba, el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen se vio en la necesidad de tomar decisiones drásticas. Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical y el primer presidente argentino elegido democráticamente, había llegado al poder en 1916 con el apoyo de las clases populares. Sin embargo, la presión de las élites económicas y los sectores conservadores los llevó a convocar a grupos paramilitares, como la Liga Patriótica Argentina, una organización ultranacionalista que contaba con el respaldo de la clase alta porteña. La Liga Patriótica, compuesta por jóvenes de la élite, exmilitares y miembros de la burguesía, se dedicó a perpetrar actos de represión extrema contra los trabajadores, inmigrantes y minorías étnicas, especialmente la comunidad judía, que fue objeto de violentos pogromos durante esos días. Estos grupos paramilitares actuaron con total impunidad, realizando razias en los barrios obreros, incendiando casas y locales sindicales, y asesinando a quienes consideraban enemigos del orden social. La violencia se intensificó aún más cuando el ejército, bajo órdenes del gobierno, fue desplegado para sofocar el levantamiento. Los soldados, armados con ametralladoras y respaldados por artillería, no dudaron en utilizar la fuerza bruta para restablecer el control.
La represión alcanzó su punto culminante el 9 de enero, conocido como el Jueves Sangriento, cuando las fuerzas combinadas de la policía, la Liga Patriótica y el ejército abrieron fuego contra una multitud de trabajadores y sus familias que participaban en un cortejo fúnebre en honor a los huelguistas caídos. El saldo fue devastador, con decenas de muertos y heridos, y la consiguiente intensificación de la violencia en los días siguientes. La Semana Trágica fue un punto de inflexión en la historia argentina. Por un lado, demostró la creciente organización y radicalización de la clase obrera, que ya no estaba dispuesta a aceptar pasivamente la explotación. La lucha por los derechos laborales se había convertido en una batalla por la dignidad, y el movimiento obrero emergió de estos eventos con una nueva conciencia de su poder colectivo. Por otro lado, la Semana Trágica también mostró la disposición de las élites a utilizar cualquier medio necesario, incluida la violencia extrema, para mantener el orden establecido y proteger sus privilegios. Las consecuencias de la Semana Trágica resonaron durante décadas en la política y la sociedad argentina. Este evento dejó cicatrices profundas en la política argentina y sentó las bases para futuros conflictos entre el movimiento obrero y los sectores conservadores. La represión brutal generó una desconfianza duradera entre los trabajadores y el Estado, y alimentó la radicalización de sectores del movimiento obrero que, en años posteriores, adoptarían posturas más extremas en su lucha por los derechos laborales y sociales. Además, la Semana Trágica puso en evidencia las tensiones raciales y étnicas en Argentina, un país que, a pesar de su narrativa de integración y mestizaje, estaba profundamente dividido. La violencia dirigida contra la comunidad judía durante estos días reveló un antisemitismo latente que había sido importado por sectores de la élite y que continuaría siendo una sombra en la historia argentina. Hoy en día, la Semana Trágica sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta una sociedad en transformación, y de las luchas históricas por la justicia social en Argentina. Este episodio también subraya la importancia de la memoria histórica para entender los desafíos actuales en la lucha por los derechos laborales y la igualdad social. La conmemoración de estos eventos es fundamental para reconocer las injusticias del pasado y para fortalecer el compromiso con un futuro más equitativo y justo. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los capítulos más oscuros y reveladores de la historia argentina, la Semana Trágica de 1919. Esperamos que este episodio les haya brindado una nueva perspectiva sobre la compleja relación entre el movimiento obrero, el poder y la justicia social en Argentina. Historia no contada es el lugar donde desenterramos los momentos menos conocidos pero cruciales que han dado forma al mundo en que vivimos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio futuro. Aquí en Historia no contada, nos esforzamos por traerles historias que a menudo quedan fuera de los libros de texto, pero que son esenciales para entender los contextos históricos y culturales que han dado forma a nuestro presente. Gracias por su apoyo constante y por formar parte de esta comunidad de apasionados por la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Historia no contada.